Hola a todos, hoy vamos a resolver el ejercicio 19, uno de los casos que nos plantea el ejercicio 19, que es de bioestadística, y que nos pide calcular medidas de posición central como la media aritmética, la mediana y la moda, medidas de posición no central como los cuartiles, el rango, que ya vamos a ver de qué se trata, medidas de dispersión como la desviación estándar, que puede ser sigma n o sigma n-1, según el número de datos, por eso dice según el caso, el error medio cuadrático, que lo vamos a usar para expresar correctamente el resultado de la medición, y vamos a analizar finalmente si los datos están dispersos o concentrados alrededor de los valores medios. Elegimos para hacer estos cálculos el caso B, que nos plantea el nivel de glucosa medido en una muestra de 10 niños. Acá agregué el valor en que se midió, las unidades en que se midió la glucosa, que son miligramos por decilitro. Con estos valores construimos una tabla donde aparezca el valor medido. Para cada dato medido vimos cuántas veces se repite, por ejemplo el 62 aparece 2 veces, frecuencia 2, el 65 aparece 4 veces, frecuencia 4. Y agregamos en esta columna la frecuencia acumulada, porque es un dato muy útil para después ver si estamos trabajando bien con la calculadora. Recuerden que en la primera fila copiamos el valor de frecuencia y vamos sumando 1 más 2, 3, 3 más 4, 7, hasta finalmente obtener 10, que coincide con los 10 niños de la muestra, o sea que n para este caso es 10. Vamos a empezar a trabajar con la calculadora para poder calcular la media aritmética y la desviación estándar. Estoy usando otra vez el modelo MS, pero si ustedes tienen otra calculadora, pueden buscar el instructivo en el material complementario subido en el libro 2. Lo primero que hacemos es limpiar la memoria con la tecla Shift, Mode, opción 1, tecla AC. Esta opción 1 significa clear de memoria. Luego le pedimos a la máquina que entre al modo estadístico, para eso ponemos tecla Mode, tecla 2, esta tecla 2 significa que elegimos estadística. Ahora vamos a ingresar los datos. Cuando el dato tenga frecuencia, o sea que se repite, recuerden que era el valor del dato, tecla Shift, tecla coma, el valor de la frecuencia, memoria más. Comenzamos a ingresar los datos del ejercicio. La primera fila era el valor 56 y la frecuencia era 1. No necesitamos hacer todo esto del shift, coma, directamente cuando la frecuencia es 1, podemos hacer el dato 56, memoria más. En el visor de la máquina aparece n igual 1, estamos en frecuencia acumulada 1. Pasamos al dato de la fila 2, 62, shift, coma, el valor de la frecuencia que es 2, memoria más. En el visor aparece n igual 3 y coincide con este dato de frecuencia acumulada. Pasamos a la tercera fila. 65 es el dato, shift, coma, 4 de frecuencia, memoria más. En el visor aparece n igual 7, estamos en el valor 7 de frecuencia acumulada. Vamos a la cuarta fila de datos, 68, como la frecuencia es 1, directamente memoria más. N igual 8 aparece en el visor. Pasamos a la quinta fila de datos, el valor es 70, como la frecuencia es 1, hacemos directamente 70, memoria más, en el visor aparece n igual 9, que coincide con el dato de frecuencia acumulada. Y nos vamos a la última fila de datos, cuya frecuencia también es 1. 72 es el dato, memoria más, en el visor aparece 10. Acabamos de introducir perfectamente los datos, coincide con los datos que eran 10 y con el valor de frecuencia acumulada. Sin tocar nada le vamos a pedir a la calculadora el valor de la media aritmética o valor más probable. Para eso vamos a apretar tecla Shift, 2, tecla 1, tecla igual. Aparece la media aritmética 65.
Vamos a hacer ahora el cálculo de la desviación estándar. Como n eran 10 datos, n menor que 30, vamos a pedir a la máquina el dato de la desviación estándar sigma n-1. Para eso apretamos las teclas Shift 2, 3, tecla igual. En el visor aparece sigma n-1 4,49. Entonces ya tenemos la media aritmética, ya tenemos el sigma n-1, vamos a calcular el error medio cuadrático que nos pide en el inciso B. Recuerden que era el valor del sigma dividido la raíz del número de mediciones. En este caso el sigma es el sigma n-1 porque las mediciones fueron menor que 30. Entonces hacemos 4,49, el valor que obtuvimos en la calculadora, dividido la raíz de 10. 10 es el número de mediciones. Nos da un error medio cuadrático o error absoluto de 1,41 y por supuesto tiene las unidades de la magnitud que estamos midiendo, en este caso glucosa, miligramos por decilitro. Vamos a expresar correctamente el resultado. Recuerden que la expresión correcta del resultado es la media aritmética más menos el error absoluto. Eso se encierra entre paréntesis y al lado se ponen las unidades de la magnitud que estamos midiendo. La media aritmética nos dio 65, más menos el error que nos dio 1,4. Acá lo tomamos con un solo decimal, 1,4, pero tenemos, para que la expresión del resultado quede correcta, que agregar un 0 en la media aritmética, porque la cantidad de cifras decimales del error absoluto deben coincidir con las cifras decimales de la media aritmética. Vamos a calcular ahora la mediana. Recuerden que la mediana es un valor de posición central que se obtiene de dividir a los datos en 2. Como son 10 datos, vamos a tener 2 grupos de 5 datos. Como n, el número de datos, es par, la mediana es un promedio. Entonces tenemos un grupo de datos desde el x1 al x5 y el otro grupo de datos desde x posición 10 hasta x posición 6 hasta x posición 10. La mediana va a ser el promedio entre el x posición 5 y el x posición 6. Los buscamos en la tabla y vemos que todos los x hasta la posición 3 tuvieron el valor 62. Desde la posición 4 a la 7, el valor de glucosa medido es 65. O sea que el x5 y el x6 tienen un valor de 65. El promedio, por supuesto, nos da 65. Acá no pusimos las unidades, pero son unidades de glucosa. Para calcular la moda, que es otra medida de posición central, buscamos el valor que haya tenido la mayor frecuencia. Lo sacamos de la tabla. En este caso, la mayor frecuencia fue 4 y fue para un valor de glucosa 65. O sea que la moda es 65. Nos da igual que la mediana. Vamos a calcular ahora los cuartiles. Recuerden que los cuartiles son 3 valores que se obtienen de dividir el número de datos en 4 partes. 10 dividido 4 nos da 2,5, es un número no entero. O sea que vamos a tener 4 grupos de 2 datos, cada grupo. 4 por 2 es 8. La mediana nos dio un promedio. Eso significa que el primer cuartil y el tercer cuartil no van a ser promedios. Son valores de x que tienen una posición en la tabla. De manera que 4 por 2, 8, más los 2 cuartiles, tenemos los 10 datos que medimos. Vamos a calcular el primer cuartil. Tenemos el primer grupo de datos entre x1 y x2. El cuartil 1 va a ser el x posición 3. Lo buscamos en la tabla. Todos los x hasta la posición 1 tuvieron un valor de glucosa de 56. Los x posición 2 y 3 tuvieron un valor de 62. O sea que el cuartil 1 corresponde a un valor de glucosa medido de 62.
Ahora seguimos acá, acá estaba la mediana, que coincide con el segundo cuartil, y vamos a buscar el cuartil 3. La mediana la habíamos calculado entre el X5 y el X6, acá tenemos el grupo de datos que va del X6 al X7, y el cuartil 3 dijimos que no era un promedio, sino que es un X que tiene una posición en la tabla, va a ser el X posición 8, lo buscamos en la tabla. Todos los X hasta la posición 7 registraron un valor de glucosa de 65. El X que buscamos, que es posición 8, tiene un valor de glucosa de 68. Acá no están puestas las unidades, pero los cuartiles, también la glucosa está medida en miligramos por decilitro. Nos pedían además otro dato bioestadístico, que es el rango. El rango se calcula como la diferencia entre el mayor valor medido y el menor valor medido. En este caso son 72 menos 56, da un rango de 16. Ahora nos preguntan si los datos, o sea, tenemos que analizar si los datos están dispersos o están concentrados alrededor de la media. Para ver esto, se calcula un coeficiente que se llama coeficiente de relación de Pearson y que se obtiene como el cociente entre el sigma o desviación estándar dividido el valor, la media aritmética o el valor más probable. En este caso usamos el sigma n-1 porque teníamos 10 datos, o sea n menor que 30, y nos había dado 4,49. Eso lo dividimos por la media aritmética, que era 65, y nos da este valor, 0,069. En general se lo puede expresar, multiplicamos esto por 100 y lo expresamos como un porcentaje. O sea que podemos decir que el 6,9% es el valor de dispersión. En realidad este valor de coeficiente de Pearson nos sirve para comparar esta medición que hicimos con otra medición. Entonces, donde este porcentaje sea mayor, esa es la medición que tiene sus datos más dispersos y menos concentrados alrededor de los valores medios. Bueno, nos encontramos en el foro. Ojalá que este ejercicio este caso de bioestadística les sirva para resolver los otros casos que les piden el ejercicio 19.